Son las 17 horas con 35 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a los micrófonos de MQ Noticias al doctor Ramiro García Falconi. Él es quien encabeza la defensa técnica judicial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Esto a horas de que se reinstale una audiencia en el denominado caso AAA, en el que se pretende procesar. No, ya se está procesando. Se pretende juzgar y declarar responsables de un delito de comercialización ilegal de combustibles al alcalde y a otras 15 personas. Ramiro, buenas tardes. Daniel Montalvo te saluda desde los micrófonos de MQ, la radio de Quito. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. No obstante, la semana, judicialmente hablando, en el caso del alcalde de Guayaquil, no tiene su principal o único episodio el día de mañana. Entendemos que ante el Tribunal Contencioso Electoral también hay una causa. Esta vez le acusan de una infracción electoral grave. Y uno dice, cuando empiezan a surgir causas en torno a una persona con un solo nombre de por medio como protagonista de todas las quejas, uno empieza a decir, aquí pasa algo. Te pregunto, Ramiro, ¿qué es lo que podemos intuir que pasa cuando denuncian en el Tribunal Contencioso Electoral, le denuncian ante la justicia, el ministro del Interior le dice que no se va a reunir, la gobernadora de Guayas también le empezamos ya a tener demasiadas voces sobre un proceso judicial o sobre alguien que debería estar en un proceso judicial respondiendo como debe ser, ¿no? Ante la justicia, no ante los titulares. Bueno, a ver, en el tema penal nosotros hemos revisado los 313 cuerpos o 320 cuerpos más o menos que tiene el expediente y realmente Fiscalía no tiene absolutamente nada. Todo lo contrario, todas las pericias que ha ordenado Fiscalía contradicen su teoría del caso. Así Esa que, teoría, según la Fiscalía, perdón la interrupción, Ramiro, ¿sí? la teoría del caso de la Fiscalía es que se utilizó varias empresas del alcalde para hacer compras de combustibles subsidiados y luego venderlos en mercados que no necesariamente eran lícitos. Eso es lo que nos han contado. Bueno, a Nos ver, has lo dicho que de los se... 300 cuerpos revisados, no hay cómo probar. Yo no Pero diría, absolutamente, ¿cómo se absolutamente nada. probaría un delito así? ¿Cómo hay que A probar un ver, delito así? primero, si se acusa de comercialización ilícita de combustibles, Ujú. habría que demostrar a dónde se comercializó, cuándo se comercializó, bajo qué mecanismo se comercializó, y nada de eso existe. Pero más allá de eso, eh, hay un consorcio de gasolineras que están desperdigadas por toda la geografía nacional, por todo el país. Y el representante legal es Aquiles Álvarez. Ujú. Él no tiene ninguna atribución respecto de la administración de cada gasolinera. Es decir, aun cuando una gasolinera hubiera estado haciendo comercialización ilícita, el representante legal no tiene absolutamente nada que ver. Pero de todas las pericias que la propia fiscalía ha ordenado, aparece que no hay comercialización interna ilícita. Mm. Así que mal podríamos hablar de la existencia de un delito. Pero más allá de eso, Daniel, todo esto confluye con una temporada electoral, lo cual de alguna manera nos deja un tufo un poco político electoral también, ¿no? Y ahí viene la pregunta. A ver, si yo, Daniel Montalvo, me pongo una empresa, tengo el capital, formo una empresa y bajo esta empresa de comercialización de combustibles empiezo a... No son mis gasolineras, empiezo a dar la licencia de comercialización a las Es gasolineras. que, ¿Es a esa ver, es que la figura? ese es el otro punto, Daniel. A ver, no, varias gasolineras, muchas, de las cuales unas pocas son de la propiedad de la familia Álvarez y muchas otras no tienen nada que ver con la familia Álvarez, se coaligan, digamos, se asocian Ujú. dentro de un consorcio.
y nombran representante legal de ese consorcio al señor Aquiles Álvarez. Pero no controla él la operación. El señor, sí, a ver, el señor Aquiles Álvarez representa a ese consorcio, pero de ninguna manera tiene nada que ver con la operación y la administración de cada una de las gasolineras. El problema acá es que Fiscalía no ha podido demostrar ni que las gasolineras han hecho comercialización ilícita de combustibles, y peor todavía, pero mucho menos, que el señor Aquiles Álvarez ha tenido nada que ver con la actividad administrativa específica de cada una de las gasolineras, con la cual no tiene en absoluto relación alguna. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir en la audiencia de este viernes? Bueno, yo no sé si del viernes, porque estamos convocados para viernes, sábado y domingo, 13, 14 y 15, y luego viernes, sábado y domingo, 20, 21, 22. O sea, son audiencias de fin de semana. Bueno, vamos a pasar el Día del Padre en audiencia, ya está, gracias del oficio. En la audiencia se prevé... ¿Qué debería pasar? Obviamente, que se sobresea el caso y se sobresea a los procesados. Pero yo me refería no al resultado, Ramiro, me refería a la mecánica. La Fiscalía, ¿cuántos testigos, por ejemplo? ¿Cuántos peritos? ¿Cuántas personas que sustenten su hipótesis? Esta es una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Sí. Ya. Entonces, esta es una audiencia en la que no se presentan testigos. Pero la Fiscalía tendrá que presentar indicios. En la que, claro, la Fiscalía hace una enumeración de las evidencias, de los indicios que ha recabado a lo largo de la instrucción fiscal, y en base de eso, pues decide si acusar o no. Y lo que te preguntaba al inicio de la entrevista, también hubo esta semana una audiencia ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿De qué le acusan acá? No hubo audiencia. Estaba convocada. Hubo una denuncia en la que se le notificó por 3 ocasiones al alcalde. El alcalde ha presentado el día de ayer a través de sus abogados, entre los cuales estoy yo, su contestación, y bueno, esto es tema contencioso electoral, no tiene nada que ver con el tema penal. Exactamente, yo lo entiendo así, son dos materias diferentes y a eso es a lo que me refería. Si es que ya te empiezan a denunciar, si el día de mañana aparece algo en el contencioso administrativo, si es que el CERCOV decide declarar desiertos 4 procesos en otra materia, esta es otra materia que tiene que ver con las atribuciones del CERCOV en su ámbito de operación, es decir, la contratación pública. Si empieza a acercarse así, ¿ustedes con esto sustentan la tesis de la persecución? Bueno, a ver, nosotros no hemos entrado en la tesis de la persecución porque desde lo jurídico técnico, a nosotros lo que nos interesa es de qué nos acusan y cómo nos defendemos. Punto, no más. Entonces ya las consideraciones políticas o político-jurídicas pues están fuera de nuestro análisis, ¿no? No están en la, digamos así, en la explicación que ustedes le dan a los procesos, no está el tema de la persecución política. Mira, a ver, un proceso en el que está involucrado el alcalde de Guayaquil no puede dejar de ser político. O sea, siempre. O el alcalde de Quito, o el alcalde de Cuenca. O sea, cualquier persona que ejerce por su cargo representación política. Claro, resulta siempre político. Pero siempre nosotros, al menos, como política de estudio jurídico, siempre hemos tratado de constreñir esto a lo jurídico técnico. Hasta aquí una parte de la entrevista, porque no quiero desaprovechar la presencia de Ramiro García Falconi sin pedirle... Ya me van a preguntar sobre temas que no estaban agendados. Que no estaban agendados. A ver. Dale. El asunto. Me parece muy cabrón de tu parte, pero dale. Está bien, se vale. A veces hay que jugar así también. Pero, a ver, hay 2 leyes
que están ya en el registro oficial y que han merecido Ya, la de criterios. solidaridad y la de inteligencia, que ¿Cuál? no es ni solidaria ni inteligente, pero ya, Ya, dale. ok, vamos con la primera. En la primera, el gobierno nos presentó una propuesta y nos dijo, esto es para combatir las economías criminales. Quienes reconocemos que hay plata de lavado, que hay dineros mal habidos, que están circulando en la economía ecuatoriana, decimos, bueno, qué bien que lo hagan. Ahora, lo aprobado por la Asamblea, han dicho, por ejemplo, asambleístas del Partido Social Cristiano, hicimos estos cambios para que no sea susceptible de una demanda de inconstitucionalidad. Te pregunto, lo que cambió la Comisión de Desarrollo Económico en la Ley de Solidaridad Nacional, además del nombre, lo que cambió, ¿le alcanza para no caerse en la Corte esa ley? No, para nada, para nada. O sea, a ver, primero, ¿qué tiene de económico urgente aspectos eminentemente penales? Entonces, ya solamente desde ahí tienes una inconstitucionalidad de forma. Y luego, claro, inconstitucionalidades específicas en el fondo del proyecto de ley, pero sin duda. Varios juristas, hombres y mujeres, a quienes respeto y que podrían considerarse políticamente en antípodas, en veredas distintas entre sí, han dicho esto, oigan, esto no puede pasar porque estamos jugándonos del Estado de Derecho. Y uno se pregunta, a ver, pero Sin también, duda, también sin duda. hay un Estado, un presidente que encabeza el Ejecutivo y que dice, vean, tengo que echar manos de estas, no sé si decirles jugadas, pero de estas estrategias, digamos. de estas herramientas, tengo que echar mano de Ok. estas herramientas. Insisto, la razón de Estado sirve para justificar, alcanza para No, justificar todo en esto. absoluto, en absoluto. ¿Qué es la Mira, razón de Estado? Partamos de esto a para ver, un poquito. primero, la razón de Estado termina definiéndose como la razón de la permanencia en el poder del poder de turno, ¿no? Ujú. Ah, para empezar, independiente de cuál sea. Llámale Hitler, llámale Stalin, llámale Cualquiera. lo que tú quieras. Ok. Pero, claro, es perseguir al Híjole. políticamente molesto, por Ujú. decirlo de alguna manera. Y claro, en este caso, pues tenemos dos leyes, la de solidaridad y la de inteligencia, que más allá de la deriva autoritaria que demuestran en el gobierno, lo que nos demuestran es esa vocación por perseguir al que piensa diferente. Y es que se van sumando hechos. Quiero pasar a la ley de inteligencia. Hace poco, antes de irnos al corte, escuchábamos a Inés Alarcón que decía, no, en el artículo 53 de la ley que tiene 58 artículos, sino en el 53 estamos estableciendo que no se puede utilizar o requerir información de inteligencia por razones políticas, por razones de credo, por opción sexual, Sí, y bueno, ya hizo van a decir van a decir, claro, siempre van a decir que lo hicieron por razones delictivas. Porque nunca van a decir te perseguimos porque eres un periodista molesto para el poder. No. Van a decir te perseguimos porque tenemos un informe de inteligencia militar que dice que tú, Daniel Montalvo, tienes relación con grupos de criminalidad organizada y por eso te caemos a tu casa sin orden judicial. Te caemos a patadas con amnistía previamente concertada. indulto, como le han llamado, el Claro. indulto diferido. Sí. Y luego, pues, con un cuerpo legal que dice que todo lo que hemos hecho ha sido totalmente legítimo desde la óptica de nuestro ordenamiento jurídico. O Bueno, sea, así a ver. se enganchan las dos leyes, porque hemos citado dos en un solo Sí, ejemplo, claro, la claro. No, confluencia de no, varias de son las dos leyes. normas que se Pero aprueban. además, ojo, Daniel, tú no tienes formación jurídica, ¿cierto? ¿No? Soy periodista, eso Ok, sí. eres periodista, no tienes formación jurídica, pero te pregunto, ¿alguna de estas leyes te parece económica urgente? No, la única era la de gestión pública, pero a No, no, eso, te pregunto, de estas leyes, la de solidaridad y la de inteligencia, ¿te parece que eran económicas urgentes?
en la medida en la que una ley proponga un cambio en el ordenamiento económico, es económica. No, pero estas. Sí, no eran, por eso digo, en la No, medida por eso. que una ley, yo No, vengo cubriendo ninguna asamblea manera. Por eso. desde Sí, el no, 95. te conozco desde hace un huevo de años, 30 años. Pero, insisto, o sea, ninguna de estas leyes Ujú. tiene carácter de económico urgente. Entonces, por parte del Ejecutivo, se está abusando del mecanismo de la ley económica urgente para pasar leyes que no tienen nada que ver con esas Y características. eso me lleva a la última pregunta. Esta sí, la última pregunta. Ayer, en los pasillos de la Asamblea, en el hall donde suelen dar las entrevistas los legisladores, Ujú. Andrés Castillo de ADN dice, es más, en la ley de gestión pública que trata el tema del Servicio Nacional de Contratación Pública, una modernización, hacerle más eficiente, vamos a incluir una reforma al COIP para que los menores que sean detenidos o que estén relacionados, investigados en hechos delictivos, sean juzgados como adultos. Y una vez más digo, en medio de la demanda de seguridad, en medio de todas las cosas que estamos viviendo, ¿le alcanza al gobierno toda la realidad? Que hay 8 muertos en Pascuales, que hay violencia, 11 militares muertos. Nada de eso se va a detener con la reforma legal propuesta. A mí me parece una vergüenza que si no pueden gestionar los derechos de los mayores de edad, ahora se mete con los niños. No le va a alcanzar al gobierno para justificar. ¿En dónde se puede caer esto? ¿Ves en la Corte los arrestos necesarios? En una Corte constitucional que ya Bueno, no es la misma yo creo que presidía no, Jorge claro, Salgado Pez antes. no, pues no Pero es la ¿ves los misma arrestos que... para frenar? Vamos a ver. Yo no, prefiero no meter las manos al fuego por nadie, Ujú. pero dentro de lo previsible espero que la Corte Constitucional esté a la altura, ¿no? De lo que tiene que estar. Habrá que esperar también quién presenta las demandas de inconstitucionalidad, cómo las sustentan y cómo se lleva adelante el trámite en la Corte. Gracias, Ramiro García Falconi. A los Muchas años gracias a que ti, hemos Daniel, podido un conversar. fuerte abrazo. ¿Perdón? A los años que hemos podido conversar. Ya se A llegó. los tiempos, sí, a los tiempos que me has invitado, ¿no? No, estamos por acá en medio público de la ciudad de Quito, siempre los micrófonos abiertos, con el criterio de la pluralidad ante todo. Gusto saludarte. Vamos a revisar el último bloque de información que nos queda. Son